Bueno, ahí estamos, 28 minutos pasados exactamente de las 10 de la mañana en la República Argentina. Bueno, ya después de varios días hemos logrado finalmente conseguir un tiempito. Sabemos que se está trabajando mucho porque es un trabajo importante para la localidad. Estamos con el arquitecto y doctor en urbanismo, Guillermo Tella, matrícula nacional 20098, quien es el director del Plan de Ordenamiento Territorial de Epuyén hacia el 2030. Obvio que le vamos a dar la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a toda la mesa. Contento de compartir este espacio con ustedes. Bueno, Guillermo, ¿cuánto hace que andás por la comarca? Bueno, con motivo de la aproximación para la realización de este estudio, vamos generando lecturas, interpretaciones de esta comarca, que la verdad que es maravillosa. Hace un año que venimos elaborando borradores, tratando de entender cuáles son los principales temas y problemas y demás, y finalmente logramos persuadir a los órganos de financiamiento para que lancen este plan. Así que, entre idas y vueltas, hace más de un año que estamos avanzando en los borradores de Bien. Lo que serían los criterios para armar el plan para Epuyén. Cuando uno habla de ordenamiento territorial de un lugar, de un municipio, ¿a qué se refiere exactamente? Pensar en términos de plan significa instalar un proceso de construcción colectiva sobre un horizonte deseado de crecimiento. Claro. Las ciudades, los pueblos, las comarcas forman parte de acuerdos colectivos que van decidiendo cómo transformarse y de qué modo hacerlo. Y esto a veces se hace a partir de procesos participativos, como el que estamos tratando de llevar, y en otros casos tiene que ver con iniciativas individuales o simplemente por impulso de una gestión en particular. En este caso, y acompañado o impulsado por la gestión local, se abrió este proceso de construcción colectiva. Pero un plan territorial es una herramienta para pensar cómo transformar el territorio. Esto tiene que ver un poco también, entre otras cosas, Guillermo, por ejemplo, hay un dato muy particular que por lo menos en el corto tiempo que me ha tocado vivir acá en la comarca, por ejemplo, de no saber dónde pasa una línea de agua, no saber dónde pasa, por ejemplo, la línea de gas, entre otras cosas. ¿Esto tiene que ver con eso también, el ordenamiento? Sí, efectivamente. Por un lado, cómo se distribuye la población en el territorio. Por otro lado, cuáles son las actividades que esa población realiza en el territorio. Cuáles son los servicios que esa población consume. Claro. Son decisiones que tienen que pensarse en el marco de un plan. Y sobre todo en una comarca como la de Epuyén, que tiene poco más de 2.000 habitantes y que las proyecciones demográficas dan para la próxima década un incremento poblacional muy significativo. Más de 1.000 habitantes nuevos estarán hacia 2030 localizándose en el pueblo, y esto interpela al territorio. 1.000 habitantes más decidiendo dónde localizarse, de qué vivir, qué actividad productiva o laboral desarrollar. Es mucha población para que se deje librado a la iniciativa particular o de cada familia. Claro. Entonces hace falta una estrategia colectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo queremos pensar el crecimiento del pueblo? Y esto tiene que ver con el planeamiento territorial. Bien, perfecto. ¿Y cómo se va a trabajar? Porque esto lleva un proceso todavía antes de empezar a ejecutarse y ver si se va a ejecutar o no. Pero ¿cómo arranca esto? Estamos dando los primeros pasos formales. Ya veníamos, como te decía, trabajando en borradores preliminares, pero estamos dando los primeros pasos. De hecho, en estos días hemos tenido el lanzamiento oficial, con el intendente y gente de la gobernación a la cabeza, y entre medio el desarrollo de una serie de talleres de trabajo. Hay una primera instancia que es de diagnóstico, de formular, de identificar problemas territoriales, claro, ambientales, sociales, urbanos,
económicos o productivos y demás. Entonces no hay problemas dando vueltas por el mundo, los problemas son construcciones colectivas. Y de hecho hay un montón de situaciones que en determinado momento se problematizan y en otros no. Bueno, estamos haciendo esa construcción de identificación de problemas. A eso lo llamamos diagnóstico, que por un lado implica un relevamiento, una caracterización, levantamiento de información, entrevistas y demás, y sobre eso armar esta interpretación de situaciones. En el marco de un proceso de construcción colectiva, como dijimos, por lo tanto va a haber espacios, talleres, donde los vecinos y las vecinas participen de esta construcción, claro, aportando su saber, su expertise y también su visión de futuro. Y hay una segunda fase que es más propositiva, donde empezamos a definir en el marco de esa construcción problemática los objetivos y los lineamientos sobre los cuales avanzar y una cartera de proyectos y acciones sobre las cuales intervenir. Termina en un código que establece reglas de juego, lo permitido y lo prohibido, ¿no? Pero claro. Sí, te escucho, Guillermo, te escucho. Es todo este camino. Primero, identificar problemas, buscar soluciones de cara a la próxima década y luego establecer los mecanismos de gestión para que esas soluciones se materialicen, en términos normativos y también en términos de instrumentos de gestión, ¿no? Eficientizar los recursos, por otro lado, equidistribuir cargas y beneficios, por otro lado, proteger el entorno ambiental, defender los criterios de ruralidad, las bajas densidades, evitar el consumo de suelo expansivo con urbanización dispersa. Son algunos de los temas que empiezan a surgir y que requieren de un debate colectivo. Tal cual. ¿Y cuál es el norte, por ejemplo? Porque obviamente para llamarte a vos, Guillermo, en este caso, para que vos prestes tus servicios, ¿cuál es el norte del municipio en este aspecto? ¿Qué es lo que quiere, por lo menos porque después van a escuchar, ustedes como bien decían, van a haber charlas, van a haber encuentros con los propios vecinos de la localidad para ver qué es lo que se quiere al 2030, pero ¿qué quiere el municipio exactamente? Exactamente, así lo ha manifestado incluso públicamente, es poder dejar una ruta por la cual transitar la próxima década. Es decir, por un lado, lo imagina como un municipio próspero, con una diversificación productiva, con una dotación de equipamientos y infraestructura capaz de mejorar las condiciones de vida de la población, y en este sentido requiere inexorablemente tener una estrategia para la expansión demográfica, tener una estrategia frente a los procesos de dispersión territorial, claro. Es decir, empiezan a aparecer casitas dispersas avanzando sobre entornos naturales, tener una estrategia sobre la dotación de infraestructuras y de servicios, incluso... Y va a ser una localidad, Guillermo, que tiene muchos desniveles, o sea, tiene lo que es la parte orográfica es bastante particular también. Claro, no es una topografía sencilla. Tiene muchas ondulaciones, depresiones, y también, bueno, eso se ve también en el impacto de la dotación de servicios, claro. El tema de la provisión de servicios, de energía eléctrica, es efectivamente un problema. Y también requiere de un fortalecimiento institucional, y esto implica poder contar con una estructura en la gestión que permita conducir los procesos de planeamiento entre otras cuestiones, de modo que hablamos de ambiente, hablamos de territorio, hablamos de servicio, hablamos de producción, de dinámicas sociales y también de cuestiones institucionales que estaremos trabajando de la mano del gabinete local, de la mano del Consejo Deliberante y también fundamentalmente de la mano de los vecinos. Hemos lanzado encuestas, vamos a realizar talleres, entrevistas y demás. Por esto no es un producto elaborado por una gestión, sino que trasciende la gestión. Lo construimos en conjunto con los vecinos y esto le permite sortear cualquier escenario, cualquier coyuntura electoral, ¿no? La gestión entrante que esté por entrar
va a tener sobre la mesa esta carta acuerdo que elaborado en conjunto con la comunidad. Es una cosa bastante particular en estos tiempos, ¿no? Seguir una visión colectiva en cuanto a la proyección de un pueblo, de una localidad, como por ejemplo en este caso Nepuyén, ¿no? Pero porque muchas veces, y obviamente que esto no va a ser nada nuevo para vos, Guillermo, generalmente cuando llega un gobierno nuevo dice, no, es aquello que se hizo el gobierno anterior, no queremos saber nada. Es efectivamente un problema, y esto lo vemos yo que he trabajado en numerosos planes, en distintos niveles de gobierno, y esto aparece en cualquier escala de ciudad, de cualquier territorio, y parece formar parte de nuestro ADN, ¿no? La gestión que llega cree tener todas las respuestas y desprecia lo elaborado por el equipo anterior. Y no siempre es descartable todo lo producido. En general tiene que ver con un esfuerzo colectivo, una erogación de recursos que debiera poder capitalizarse, y en este caso la pretensión es dejar un legado para las gestiones venideras, pero a partir no de la cabeza puesta por un gabinete de gobierno, sino en tal caso por la construcción colectiva del conjunto de los vecinos. Tal cual. Entonces eso es fundamental, es una escala de pueblo que permite instalar esta dinámica y ojalá forme parte de un proceso sostenido en el tiempo. Por eso hablamos de proceso más que de producto. Claro. El plan termina siendo un producto que entregamos y ponemos sobre la mesa del intendente, pero abre un proceso de construcción, de debate, de formulación que instala una dinámica, porque concretado el producto plan requiere monitoreo y seguimiento permanente. O sea, que no es que de ahí nos sentamos a ver qué pasa y de acá a 10 años evaluamos. No, permanentemente, año tras año hay que ir monitoreando cómo se transforma el pueblo, qué nuevas actividades, qué pasa con la población, cómo van los servicios, cómo manejamos el ambiente, y frente a situaciones disruptivas o desviaciones hay que establecer los criterios de corrección necesarios. La localidad de Puyén, el habitante de la localidad de Puyén es un habitante muy orgulloso de su lugar de origen. Por eso digo yo que está bueno cuando se convoca a la población para charlar sobre estos temas, porque sabemos que va a ir gente en ese aspecto. Hoy por hoy, por cuestiones como ustedes mismos lo comentaban a través de la Gacetilla, por cuestiones de pandemia, se hacía en forma reducida, pero cuando hagan la convocatoria yo creo que el vecino de Puyén se va a acercar, porque como todos, ¿no? Como todos queremos que para cada una de las localidades en la cual uno vive sea lo mejor, o por lo menos esté dentro de lo mejor. Es que así debiera ser. En principio, como vos decís, es una población muy orgullosa de sus raíces, de su lugar. Y esto está buenísimo, esto es muy saludable que así suceda, y ojalá se replicara en otras localidades, otras regiones del país. Y esto es un rasgo muy distintivo, ¿no? El orgullo que siente del lugar de pertenencia. Y esto es un punto muy fuerte a destacar, y que sin duda tiene que guiar el proceso de construcción. Así que es un enorme desafío. El equipo está conformado también por muchos consultores y expertos locales y de la región, así que estamos muy entusiasmados dando los primeros pasos en este proceso llamado plan. Exactamente. Estás escuchando en estos momentos al arquitecto, doctor en urbanismo Guillermo Tella, matrícula nacional 20.098. Es el director del Plan de Ordenamiento Territorial de Puyén hacia el 2030. Guillermo, ¿cuáles son los pasos a seguir en los próximos días? Estamos manteniendo, por un lado, haciendo algunas recorridas por distintos lugares, manteniendo reuniones con vecinos, con funcionarios, con expertos diversos, y luego trabajo de gabinete, trabajo para procesar la información que se va relevando, definir los próximos pasos. En fin, es una semana intensa de trabajo donde hay reuniones de coordinación interna, espacios de difusión de los resultados y de
puentes a tender con distintas áreas, incluso con el gabinete local, incluso con varios de los vecinos, para empezar a dar esos primeros pasos en la primera de las fases que llamamos diagnóstico, la construcción de problemas. Así que mucho entusiasmo. En un mes aproximadamente estaremos de nuevo realizando talleres con vecinos para identificar cuestiones ambientales, cuestiones territoriales, cuestiones institucionales, en fin, un proceso de retroalimentación permanente. Así que muy entusiasmado con la propuesta y con mucho por transitar. Tenemos hasta septiembre o octubre aproximadamente para ir generando entre todos un horizonte de crecimiento que nos permita guiar los próximos pasos para intervenir el territorio. Guillermo, te invito entonces para que en una próxima ocasión, cuando haya algún tipo de novedades, algún cambio, por ejemplo, nos hagas saber, y obviamente a través de los micrófonos de la radio se pueda llegar a la mayor cantidad de vecinos posible del trabajo que están realizando. ¿Le parece? Sí, cómo no, perfecto, contamos con ustedes. Para nosotros es sumamente importante que se vayan difundiendo las ideas que vamos aportando, que van surgiendo, y en ese sentido ver de qué manera se enriquece con la mirada de los distintos grupos sociales. Bueno, ya acá tenés una persona que está con vos, dice por acá, dice mensaje, eso es lo que hay que hacer acá en toda la comarca, por ejemplo en Pueblo. Felicitaciones por este proyecto, señor Guillermo, venga a Pueblo, eso es una buena planificación de la localidad. Así que ya tenés. Con mucho gusto. Así que ya tenés. Ya como para despedirnos, Guillermo, te voy a sacar de contexto. Urbanismo rústico, urbanismo minimalista, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que más te gusta a vos? ¿De qué tipo de planificación te gusta? Linda pregunta. Por supuesto, el tipo de planificación que sea participativa, ¿no? Donde las distintas voces se expresan, y distinto de modelos anteriores o paradigmas anteriores donde había un equipo técnico que era el iluminado y que decía cómo debía organizarse la ciudad. Claro. Ahora estamos en un escenario distinto donde la construimos entre todos, y en tal caso hay un equipo que va coordinando, pero los saberes colectivos. Y en términos de ordenamiento territorial específico, la pandemia ha dejado también un legado y recuperado varios debates que habían quedado olvidados, y yo apuesto a la ciudad de proximidad, a una ciudad que algunos autores, sobre todo colombianos y franceses, hablan de la ciudad del cuarto de hora, la ciudad de los 15 minutos, una ciudad donde a no más de 15 minutos, sobre todo en ciudades metropolitanas que quizás tengas que hacer 1 hora y media o 2 horas de viaje para ir a los centros, puedas tener acceso directo a las áreas de servicio, educación y demás. Entonces, una ciudad de proximidad, una ciudad que mezcle actividades, un territorio que tenga un diálogo saludable con su entorno natural, y esto parecieran ser verdades de perogrullo, pero que en la práctica, frente a la mercantilización del suelo, frente a los procesos especulativos, se van generando apropiaciones de los recursos naturales, y defendemos esta idea del paisaje como derecho colectivo, ¿no? Que todos podamos tener capacidad de uso y goce en igualdad de oportunidades. Sobre todo en sociedades muy fragmentadas, donde hay muy pocos que tienen mayores oportunidades que muchos otros que parecen excluidos o segregados. Entonces, una ciudad de mezcla, una ciudad de diversidad, una ciudad de proximidad son aquellos criterios que defiendo para el ordenamiento territorial. Estaba viendo la página tuya, en este caso. Estuviste también realizando el trabajo, el plan estratégico en Balcarce y también en Lobos. Sí, Balcarce y Lobos fueron dos de las experiencias, el caso de Mar del Plata, el sector noroeste, o San Miguel de Tucumán, entre otros. Sí, Balcarce y Lobos han sido experiencias para mí muy gratificantes también, ciudades de 30.000 y 40.000 habitantes. Se nota la gráfica, se nota la misma gráfica. Ah, mira vos, donde parecían problemas similares, más allá del tamaño de ciudad, donde había apropiación de los recursos naturales. En el caso de Balcarce, ciertos grupos de sociales apropiándose de las serranías porque querían tener las mejores perspectivas y
distanciando a la gente, a la población de ese recurso paisajístico. En el caso de Lobos, con las lagunas, la privatización de los bordes de la laguna, otro de los procesos, en fin, son dinámicas que están instaladas en nuestras ciudades y en nuestras sociedades y que hace falta, sobre lo que hace falta dar batalla, ¿no? Mira vos, pelear. Así que sí, algunos de esos planes han sido en la última década experiencias muy gratificantes en lo personal. Bueno, el mejor de los éxitos, Guillermo, espero que se llegue a buen término con esto y que próximamente, en una próxima charla, tengamos algunas novedades más, en este caso, más lindas para brindarles a la comunidad. Último mensaje, dice: buen día, los escucho desde Trevelin. El ordenamiento territorial tiene que seguir en toda la comarca. Mirá, no sé si no vas a tener trabajo a futuro, Guillermo, ya te estamos consiguiendo trabajo acá vamos a tocar algunas puertas como para decir, bueno, Guillermo, te vas a quedar acá y vas a empezar a ordenar toda la comarca. Mira, es indispensable jerarquizar el papel de la planificación. Las gestiones están fagocitadas por el día a día y no hay tiempo para pensar en mediano y largo plazo. Entonces la coyuntura te come todo el tiempo. Es indispensable reivindicar el papel de la planificación, poder acordar un horizonte de crecimiento consensuado de cara a la próxima década. Y esto, bueno, yo o tantos otros consultores pueden hacerse cargo, pero sobre todo jerarquizar la planificación. Debemos recuperar la cultura del plan que hemos perdido y que nos permite construir una ciudad más equitativa. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Que tengas un buen día. Ahí está, Guillermo Tella, arquitecto, doctor en urbanismo, director del Plan de Ordenamiento Territorial de Puyén hacia el 2030, matrícula nacional 20.098, que obviamente nos comentó a través de esta charla. ¿Cuántos minutos charlamos con Guillermo? A ver si podemos sacar acá exactamente. Tenemos por acá, ¿qué nos marca? A ver, bien bastante, hemos charlado bastante, así que bueno.